buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este segundo seminario de Juan Comesaña. Simplemente para la grabación, Juan Comesaña es profesor de filosofía en Rutgers, autor de un buen número de artículos y libros en materia específica, especialmente epistemológica, y recientemente destacan dos libros, Being Rational and Being Right, del cual también hemos en el seminario de ayer, y espero que hoy también discutido unas cuantas de esas ideas y publicado en Oxford University Press en 2020, y Skepticism, The Basics, publicado en Routledge en 22, todavía más recientemente. Hoy el tema, el título del seminario es ¿Son malvados los internalistas? Así que si alguno de ustedes tiene esa característica, quiero decir la de internalista, vamos a ver si además tiene la otra. Así que todo tuyo, Juan. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos estos días. Ha sido un placer grande que espero que vayamos repitiendo. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un gran placer para mí también y sí, repitámoslo lo antes posible. Una cosa rápida sobre la palabra internalista. Es un anglicismo, lo sé. Internista a mí me suena horrible. Así que no. Suena médico. Sí, exacto. Así que perdónenme. Ese anglicismo es por lo menos consciente. Va a haber millones de otros que no tengo idea de qué estoy haciendo, pero bueno. Y la idea es hablar de un argumento que ha sido presentado. Y este es un paper que no está terminado y no sale de mi libro. Es una cosa nueva sobre la cual estoy trabajando, pero hace unos años ya que vengo pensando en esto. Hay un argumento que ha sido presentado, entre otros, por Williamson, Amya Srinivasan, Clayton Littlejohn y otras gentes, que ataca al internalismo en epistemología desde el punto de vista de qué consecuencias tiene para la acción, y en particular para la responsabilidad moral de las acciones de los agentes. Entonces, dicho mal y pronto, el argumento es: si uno es internalista en epistemología, entonces va a sancionar como aceptables acciones que son moralmente reprobables. Pero ninguna acción moralmente reprobable es aceptable bajo ningún punto de vista, por lo tanto el internalismo en epistemología está mal. Ese es el argumento, digamos, de un punto de vista bien abstracto. Se presenta el argumento en contra de posiciones, específicamente ellos están apuntando a los internalistas. Para mí, la distinción entre internalismo y externalismo en epistemología, cuando uno se pone a averiguar bien qué quiere decir cada cosa, es sumamente problemática. Cuando yo empecé a publicar, hace demasiados años ya, ese era uno de mis temas favoritos sobre el cual pensar. ¿Qué quiere decir ser internalista en epistemología? ¿Qué quiere decir ser externalista? Y hice, como buen filósofo, 500 distinciones distintas acerca de en qué sentido uno puede ser un internalista o un externalista. Mi posición es externalista en varios sentidos importantes. Por ejemplo, como surgió ayer, yo creo que hay relaciones evidenciales objetivas, ¿no? Eso me convierte en algún sentido en un tipo de externalista, porque no soy alguien que piensa que con tal de que las creencias internas sean consistentes entre sí, o incluso con tal de que se conformen a los principios epistémicos que uno mismo sostiene, está todo bien. Eso sería un tipo de internalismo bien internalista, digamos, ¿no? El que diga que la condición de adecuación epistémica de las creencias de uno es simplemente que se conformen a los principios epistémicos que uno acepta. Entonces, si yo creo que está lloviendo ahora mismo y el principio epistémico que acepto es que cuando las cosas se ven así está lloviendo, entonces está todo bien, no hay ningún problema con mi creencia, ¿no? Yo no creo eso. Entonces, en ese sentido soy externalista.
Pero soy internalista en el sentido de que, por ejemplo, no adhiero a las versiones más fuertes del programa del conocimiento primero. Entonces, las versiones más fuertes del programa del conocimiento primero, como lo ha hecho Williamson más recientemente y otras personas también, sostienen que la única noción de justificación epistémica de la que vale la pena hablar es una que coincide con el conocimiento. Y por lo tanto es una de acuerdo con la cual no puede haber creencias justificadas falsas, porque no puede haber conocimiento falso si la justificación coincide con el conocimiento, no puede haber creencias justificadas falsas. Entonces, si eso es lo que quiere decir ser externalista, entonces no soy eso. Soy internalista en ese sentido. Y en tanto y en cuanto estos argumentos están dirigidos a alguien que rechaza eso, el único sentido de internalista acá en el cual estos argumentos están dirigidos en contra del internalismo es alguien que sostenga que puede haber creencias justificadas falsas. Ese es un sentido increíblemente mínimo de internalismo y para mí, si eso es lo que queremos decir por internalismo, ya ha perdido todo sentido la distinción. Pero eso es lo que quiere decir esta gente, la gente que ataca al internalismo, esto es lo que entiende por internalismo. Cualquier posición que admita la posibilidad de creencias falsas justificadas. En particular, creencias falsas justificadas acerca de qué es lo que está bien hacer. Entonces, el resumen de toda la charla es que si pueden haber creencias justificadas falsas, entonces, Immortals, no, eso no sé qué, de dónde sale. Entonces, algunos actos inmorales, autocorrección en inglés encima, satisfacen lo que voy a llamar la condición epistémica sobre la acción libre. Pero eso no es un problema. Entonces, la primera oración lo que dice es, esto es lo que hay de cierto detrás del argumento de que los internalistas son malvados. Lo que es cierto es que hay condiciones epistémicas sobre la acción libre, es decir, si uno va a ser responsable por hacer cierto acto, entonces eso implica que hay una manera de ponerlo, eso implica que uno sabía cuáles iban a ser las consecuencias del acto. Yo no puedo ser responsable por las consecuencias de mi acción si ignoro cuáles son las consecuencias de mi acción. Hay que agregar 17 millones de calificaciones a eso, pero eso es la primera pasada a la que es una condición epistémica sobre la acción responsable. Entonces, si son posibles creencias justificadas falsas, en particular si son posibles creencias justificadas falsas acerca de las consecuencias de las acciones de uno, entonces va a haber actos inmorales que satisfacen la condición epistémica sobre la acción responsable o la acción libre. Eso es cierto. Pero eso no es algo problemático. No solo no es algo problemático, me parece a mí que eso es algo que es obviamente cierto y no puede formar la base, por lo tanto, de rechazar ninguna posición que tenga esa consecuencia. Tener esa consecuencia, lejos de constituir una razón para rechazar una posición que tenga esa consecuencia, es una condición de adecuación, me parece, de teorías epistémicas. Lo que voy a hacer es dar vuelta al argumento de que los internalistas son malvados y decir, toda teoría epistémica adecuada tiene que tener la consecuencia de que es posible satisfacer una condición epistémica sobre actos inmorales. Y voy a hablar de la moralidad y no de la legalidad. Las conexiones son complicadas y estuvimos hablando anoche un poco con Edgar y Jaime sobre eso. Estoy totalmente dispuesto a tomar posiciones bien controvertidas sobre esas cosas si quieren después cuando me hagan preguntas, pero en principio el argumento de esta presentación es sobre la moralidad de los actos, no sobre su legalidad. Entonces, el argumento moral en contra del internalismo de manera un poco más detallada va así. Hay un principio puente y hay un par de premisas acerca de justificación epistémica y actos aceptables. Entonces, el principio fuerte dice, si un sujeto está justificado en creer que tiene que hacer algo, que debe hacer algo, que debe hacer una acción A, y esa acción A es de hecho moralmente reprobable, entonces ese está justificado en hacer esa acción que de hecho es moralmente reprobable. Entonces, los filósofos del lenguaje dirían,
que sea moralmente reprobable es una propiedad de re de la acción, no es una propiedad de dicto, no es que el sujeto crea, tengo que hacer algo moralmente reprobable. El sujeto cree, tengo que hacer A, y A es de hecho moralmente reprobable. Entonces, si pasa eso, entonces ese está justificado en hacer A. Ese es el principio puente, porque lo que hace es ligar la justificación epistémica a la justificación de la acción. Entonces, premisa 2, algunas creencias moralmente reprobables pueden estar justificadas de acuerdo con el internalismo, pero premisa 3, ningún acto moralmente reprobable está justificado como acción, no hay ninguna acción que sea moralmente reprobable que está justificada en el sentido de que está bien que la haya hecho el sujeto, por lo tanto el internalismo es falso. Este es el argumento. Y la gente usa diversos ejemplos, y más adelante me va a interesar qué ejemplos usa quién, para ver qué tipo de argumento en contra del internalismo están usando. Entonces hablemos un poco sobre los principios puente. Porque lo que hacen los principios puente es ligar dos nociones de justificación. Y lo que quiero hacer es primero hacer surgir una duda acerca de la verdad o inteligibilidad de estos principios puentes en principio. Y mi conclusión va a ser negativa, va a ser que o bien son falsos o bien son ni siquiera falsos, como digo, o sea, o bien no tienen sentido. Pero luego de explicarles por qué creo que estos principios no son aceptables, voy a conceder a los proponentes de este argumento que hay algo en la cercanía que sí es aceptable. Entonces, lo que hace esto es ligar la justificación epistémica a la justificación de otro tipo. Entonces, la idea es, si ese está epistémicamente justificado, el justificado rojo va a ser justificación epistémica siempre, ¿no? En creer que ese tiene que hacer algo que es de hecho moralmente reprobable, entonces ese está justificado. ¿Qué color es ese? Debería haber puesto amarillo. Pero... Morado. ¿Morado? Ok, morado. Violeta, eso es lo que hubiera dicho yo. Sí. Nunca pongan colores raros como yo soy medio daltónicos. Eso es lo que soy. Entonces está justificado violeta en hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es la justificación violeta? Justificación práctica, justificación moral, justificación epistémica, justificación bajo todo punto de vista feminista, justificación bajo todo punto de vista en hacerlo. Y el dilema es el siguiente: si la justificación violeta no es justificación epistémica, entonces el principio es falso. ¿Por qué? Porque lo que digo es que si yo estoy justificado epistémicamente en creer que debo hacer algo, entonces estoy justificado de cualquier otra manera en hacerlo. No, eso no se sigue. Del hecho de que esté justificado, epistémicamente justificado en creer que debo hacer algo, solo se sigue que estoy justificado epistémicamente, quiera decir ello lo que quiera decir, en hacerlo. ¿No? Simplemente desde un punto de vista lógico, justificación epistémica de la creencia no puede transmitir nada más que justificación epistémica para la acción. Surge la pregunta de si tiene sentido decir que las acciones son epistémicamente justificables. ¿Sí? Sobre eso es lo que voy a volver después. En principio, varios filósofos, por ejemplo, mi colega hasta hace poco, Stuart Cohen, sostienen que no tiene sentido decir que las acciones pueden estar epistémicamente justificadas. Yo voy a volver sobre esto y voy a decir que, de vuelta, voy a hacer una concesión a los que presentan este argumento. Pero en principio, si la justificación violeta no es justificación epistémica, entonces el principio puente es falso. Pero si es justificación epistémica, entonces el principio puente no es ni siquiera falso. Esto es lo que decía de la posición de Stuart Cohen. ¿No? Si no tiene sentido hablar de justificación epistémica de acciones, entonces decir que una acción está epistémicamente justificada no es ni verdadero ni falso. Ese es el dilema. Pero hay una salida del dilema. Y es esta idea de que la acción libre, al menos, algunos filósofos dirán que la acción en sí misma, pero por lo menos la acción libre, y hay alguna disputa acerca de si tiene sentido hablar de acciones no libres,
Pero en principio las posiciones tradicionales hay, por ejemplo, movimientos corporales que ni siquiera llegan a tener el estatus de acción. Tics o cosas por el estilo no son siquiera acciones. Luego hay acciones. Para que cuenten como acciones tienen que tener, bueno, aquí ya estoy pontificando un poco, pero una idea que muchos aceptarían sería, tienen que tener antecedentes causales del tipo apropiado. Lo que distingue un tic de una acción es que la acción está causada por quizás deseos y creencias de la gente. Para que sea una acción libre, además, tiene que haber más condiciones. Entonces venimos con movimientos corporales, acciones libres, y las acciones libres son todavía un subconjunto de las acciones, son aquellas acciones que no están hechas bajo coerción, por ejemplo. Esa es una posición muy difundida en la filosofía de la acción. Otra posición muy difundida en la filosofía de la acción es que, o bien para cualquier acción, o bien solo para las acciones libres, hay condiciones epistémicas que deben cumplirse. Entonces, en la teoría de la responsabilidad moral, la gente distingue en general entre responsabilidad por acciones y responsabilidad por consecuencias, outcomes. ¿Cómo traducirían outcomes? Resultados, gracias. Responsabilidad por acciones y responsabilidad por resultados. Entonces, la gente dice, para ser responsable por una acción básica, por ejemplo, para que yo sea responsable por haber apretado el botón, tiene que haber sido una acción libre mía. Y para que yo sea responsable por haber votado en favor de tal candidato, en virtud de haber apretado el botón, no solo tiene que hacer una acción libre mía, sino que tengo que satisfacer alguna condición epistémica con respecto a las consecuencias de apretar el botón. Si yo pensaba que apretando el botón simplemente tiraba agua en el inodoro, entonces no soy, y esa creencia estaba justificada, entonces no soy responsable por haber votado por tal candidato. Solo soy responsable por los resultados de mi acción si satisfago una condición epistémica. Entonces, una posibilidad es tratar de interpretar el principio puente de esa manera. Entonces, si lo interpretamos de esa manera, la idea sería, dado que para ser responsable de los resultados de una acción hay que satisfacer una condición epistémica, y dado que de acuerdo con el internalismo uno puede satisfacer esa condición epistémica aun cuando esté equivocado acerca de los resultados de la acción, entonces, de acuerdo con el internalismo, uno puede ser responsable, entonces uno puede cometer de manera libre una acción cuyos resultados son moralmente reprobables. Ese sería el principio puente arreglado para que funcione en el argumento anti-internalista. Entonces, el principio puente, vuelvo un poquito a hablar de esto, se sigue de una idea más general que dice que si yo estoy justificado en creer que debo hacer A, sea A moralmente reprobable o no, entonces estoy justificado en hacer A. Esta formulación un poquito más general porque no habla acerca del carácter moral de la acción, sino que dice en general, para estar justificado en hacer algo, si estoy justificado en creer que debo hacer algo, entonces estoy justificado en hacerlo. Cae bajo el problema de... Voy a mencionar el problema y seguir, si quieren podemos hablar más de ello en las preguntas. Pero cae bajo el problema de lo que Bernard Williams llamó el problema del pensamiento de más. Y es la idea de que cuando uno hace algo que es moralmente bueno, la motivación para hacerlo tiene que provenir, en el caso de alguien que realmente lo hace porque está bien, la motivación para hacerlo tiene que provenir de las propiedades que tiene ese acto que la hacen moralmente aceptable. Si provienen en vez de una metacreencia acerca de la aceptabilidad moral de hacer ese acto, entonces hay, Bernard Williams dice, one thought too many, un pensamiento de más. El ejemplo que pone, no me acuerdo si este ejemplo es de Williams o de alguien posterior, pero la idea es, supongamos que mi hijo se está ahogando y
un extraño, los dos se están ahogando y solo puedo salvar a uno. Entonces, está moralmente permitido que yo salve a mi hijo. Pero lo que no está moralmente... Perdón, está moralmente permitido que yo salve a mi hijo, pero si yo lo salvo porque mi razonamiento es, está moralmente permitido salvar a mi hijo, por lo tanto voy a salvarlo, soy peor, moralmente hablando, no necesariamente que hice algo malo, pero mi carácter es peor del carácter de un padre que lo salva porque es su hijo, no porque está moralmente permitido salvar a tu hijo. Esa es la idea de Williams. Yo sé que no todos la aceptan, pero esa es la idea de Williams y a mí me parece que tiene cierta motivación detrás de ella. Pero bueno, lo menciono y lo paso. Voy a pasar esto por arriba también. La existencia de principios puentes para la justificación de la acción racional, no ya de la acción moral, sino, entonces voy a hablar luego nuevamente de la acción moral, pero por ahora estoy hablando de cuando una acción está racionalmente permitida. Si uno se fija en la teoría de la decisión aceptada por economistas y muchos filósofos, a grandes rasgos la teoría de la decisión bayesiana, la idea es que la racionalidad de una acción es una función de dos cosas. Es una función de una función de dos funciones. Es una función cuyos argumentos son dos funciones. Uno es la función de utilidad de la gente. A grandes rasgos, un ranking de resultados que la gente tiene, ¿no? Prefiero este resultado de este otro, este otro, con un poquito más de estructura en el ranking. No es una función meramente ordinal, sino que tiene las diferencias entre los números que le asignamos para generar el ranking tiene significado. No solo tiene significado del orden, sino las diferencias. Eso por un lado, y por el otro lado, los grados de creencia que tengo en diferentes estados posibles del mundo. Entonces, si yo tengo que elegir entre una acción A y B, y tengo una partición de estados del mundo entre 1 y 2, partición quiere decir son mutuamente excluyentes y exhaustivos cuando los tomamos juntos, ¿no? Entonces, o voy al cine o voy al parque, llueve o no llueve, ¿no? Entonces, la idea es que si yo tengo grados de creencia justificados en cuán probable es que llueve versus cuán probable es que no llueve, y tengo preferencias sobre los 4 posibles resultados, puedo ordenar los 4 posibles resultados, entonces la acción racional es aquella que maximiza la utilidad esperada en el sentido de que podemos asignarle a cada acto un número que es un promedio ponderado de las utilidades de cada uno de los posibles resultados de ese acto. Entonces, ir al cine, ¿cuál es la utilidad de ir al cine? Bueno, la utilidad de ir al cine es la utilidad de ir al cine si llueve, multiplicado por la probabilidad de que llueva, más la utilidad de ir al cine si no llueve, multiplicado por la probabilidad de que no llueva. Entonces, en vez de dividir por 2, simplemente sumar las utilidades y dividir por 2, pondero el promedio en virtud de cuán probable creo yo que es cada estado. Entonces, el acto que tenga la mayor utilidad esperada, salvo que haya empates, es el acto que está racionalmente uno obligado a hacer. Racionalmente, no necesariamente moralmente obligado a hacer. Entonces, y esa es lo que acabo de decir, es la manera en que la gente lo piensa. Ahora, esto es descendiente de una idea no formalizada y que está detrás de la motivación para la formalización para la creación de este modelo matemático de la teoría de la decisión, que viene por lo menos desde Hume, que es la idea de que la racionalidad de la acción, la racionalidad práctica, es una función de creencias y deseos. Entonces, cuando hablamos de grados de creencia y la función de utilidad, es una especificación que es más amena a la formalización matemática de esa idea filosófica más general. Entonces, hay 3 maneras de generar acciones inmorales, pero que sean racionales desde este punto de vista. Una es cuando uno tiene preferencias moralmente aceptables, es decir, el ranking de utilidad no pone actos moralmente reprobables por encima de los actos que son moralmente aceptables.
pero uno tiene creencias falsas, o uno tiene grados de creencia, si quiere ser más... sí, si quiere estar más cerca de la idea de maximización de la utilidad esperada, uno tiene grados de creencia que lo llevarían a hacer algo que está moralmente mal. Pero las preferencias de uno están bien, es simplemente que uno está equivocado acerca de cuán probables son los posibles resultados de cada una de las acciones. Esa es la primera manera. Otra es al revés, si uno es un monstruo moral y prefiere la destrucción del mundo a que rascarse el dedo chiquito, como decía Hume, entonces, aun cuando tenga creencias verdaderas, eso va a sancionar como racionales acciones que son moralmente reprobables. Y tercero, la combinación. O sea, si sale todo mal, si uno es un monstruo moral y además tiene creencias falsas, entonces eso, por supuesto, va a ser posible que se cancelen y que uno termine haciendo algo bueno, pero también va a ser posible que uno termine haciendo algo malo. Entonces, lo que decía es que vamos a... Este es un resumen de lo que pasó antes, simplemente, ¿no? Que la apelación al principio puente, tal y como la formulan los que argumentan en contra del internalismo, no está justificada, pero podemos salvar el principio puente diciendo que la condición epistémica sobre las acciones racionales puede satisfacerse, o sea, las creencias, los grados de creencia de uno pueden estar justificados de acuerdo con el internalista, aun cuando esos grados de creencia no se adecuen a lo que de hecho pasa. O si hablamos de creencias en vez de grados de creencias, entonces aun cuando esas creencias sean falsas. Yo puedo tener creencias falsas acerca de cuáles estados del mundo son posibles, por ejemplo, y eso puede generar acciones que son racionales. Y en particular, dependiendo de si o bien mis preferencias o bien mis creencias son falsas, puede generar acciones moralmente reprobables. Entonces, mi respuesta a esto va a ser lo siguiente. Decir que un acto satisface las condiciones epistémicas sobre la acción libre o sobre la acción racional no es decir que el acto es perfecto. Simplemente, y cuando uno piensa en teoría de la responsabilidad moral, esto es obvio, porque la satisfacción de la condición epistémica es condición necesaria de la culpabilidad, de la atribución de haber hecho algo malo. Si no satisface la condición epistémica, entonces no puede haber hecho algo malo. Entonces, más vale que tiene que ser posible satisfacer la condición epistémica para actos malos. Pero lo que uno está pensando es, pero eso solo puede ser generado por preferencias malas. Y por eso culpamos a quienes hacen estos actos. Pero lo que yo voy a decir es que puede pasar de la otra manera también. Pero en general, decir que un acto satisface la condición epistémica sobre la acción no es decir que está perfecto. Obviamente puede ser un acto moralmente reprobable, por ejemplo. El acto puede ser inmoral, o sea, basado en preferencias inmorales, o puede ser lo que ayer ya había hablado de esto en respuesta a una pregunta de Diego, puede ser trágico. En el siguiente sentido, puede estar basado en preferencias aceptables, pero las creencias o los grados de creencia pueden estar basados en evidencia que es engañosa. Evidencia en favor de creencias falsas, por ejemplo. Este es el caso de Edipo. Entonces, ¿qué pasa si hablamos de la primera manera en la que uno puede generar actos racionales y actos libres que son inmorales? Tenemos preferencias aceptables, pero creencias falsas. Entonces, por ejemplo, yo creo que, esto es posible que sea el caso mío, yo prefiero comer carne a no comer carne, y creo que eso no tiene consecuencias morales malas. No me gusta pensar mucho sobre el tema porque sospecho que esa creencia es falsa.
sospecho que puede llegar a ser falsa. Pero supongamos que genero maniobras pascalianas que me hacen inmune, ¿no? Logro evitar ser expuesto siquiera a la evidencia de que tengo una creencia moralmente falsa, ¿no? Porque si estoy expuesto a evidencia de segundo orden, empiezan a surgir todos los problemas de los que hablaba antes con los principios de que la evidencia de la evidencia es evidencia. Tengo evidencia de que hay evidencia a favor de P, eso mismo ya es evidencia a favor de P, salvo casos complicados. Entonces supongamos que mis maniobras pascalianas han sido perfectas. He logrado inmunizarme con respecto a cualquier evidencia en contra de mis preferencias gastronómicas. Entonces en ese caso tengo preferencias aceptables y creencias falsas y como carne. Algo que supongamos, de hecho, es moralmente inaceptable, como muchos de mis amigos creen. Entonces, ¿qué es la pregunta? Este tipo de casos no es muy usado por quienes argumentan en contra del internalismo. Y la pregunta interesante para mí es ¿por qué no? Porque me parece que es dialécticamente inefectivo. Porque entonces deberían decir, los casos a los que apelan, vamos a ver luego, los externalistas de sus argumentos, es la figura del neonazi consistente. Nadie quiere decir, o no va a ser dialécticamente efectivo, decir que porque como carne yo soy más o menos como el neonazi consistente, ¿no? Nadie te va a aceptar que sí, obviamente cualquier teoría que implique que es racional comer carne, y que de hecho, en paréntesis, que de hecho es moralmente inaceptable, va a ser una teoría que debemos que rechazar. No va a tener efectividad dialéctica un argumento de ese tipo. Por eso es que me parece que no lo usen. No creo que no lo usen porque ellos piensen que no funciona. Pero me parece que no lo usan porque la existencia de creencias falsas de ese tipo no es algo que ellos puedan presuponer, todo el mundo va a aceptar que es inaceptable. Todo el mundo va a decir que es inaceptable. Luego tenemos creencias verdaderas más preferencias inmorales, ¿no? Y estos son, este es el juicio de Nuremberg, pero esto es no son los neonazis coherentes de Williamson consistentes, sino que son los nazis viejos, ¿no? Entonces, supongamos que sus creencias no eran falsas. Por supuesto que tenían algunas creencias falsas, muchas creencias falsas. Pero supongamos que estamos sanitizando el ejemplo de la manera en la que lo hacen los filósofos. Eran simplemente, puramente malvados. Entonces, lo que querían era la exterminación de tal grupo y creían que esto era la mejor manera de lograr ese objetivo y emplearon racionalmente esos medios. Este es un caso clarísimo, si uno acepta la posición humeana de que hay una diferencia entre racionalidad y moralidad, por cierto, este es un caso clarísimo de acción racional inmoral. Y si quieren hablamos luego, yo distingo tres posiciones de la relación entre la racionalidad y la moralidad. La humeana, que es la que dice que son dos cosas separadas, la kantiana, que dice que son iguales porque los actos inmorales son irracionales, y la hobbesiana, que dicen que son iguales porque los actos inmorales son irracionales. Porque los actos irracionales son inmorales. Pero aquí estoy asumiendo como telón de fondo la teoría humeana, que estos actos son racionales pero inmorales. Estos tampoco son usados en el argumento anti-internalista. ¿Por qué no? Porque hay un culpable obvio de qué es lo que sale mal en esos casos. Son las preferencias. Son las preferencias, la función de utilidad que tenían los nazis, no sus creencias. Tenían, por supuesto, varias creencias falsas y eso juega algún papel importante, pero si, de vuelta, si traemos a los filósofos especializados en sanear ejemplos y creamos un ejemplo distinto al real, donde las creencias falsas no juegan ningún papel, entonces tenemos un caso puro donde el culpable obvio de por qué hacen algo que está moralmente inaceptable es su función de utilidad y no sus grados de creencias. Entonces, por eso este tipo de caso no es utilizado tampoco en el argumento en contra de los internalistas. Lo que queda
es el tercer tipo de caso. Este es el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero, luego de la elección en la que Trump perdió. Preferencias inmorales y creencias falsas. Ese es el tipo de caso al que apelan los que argumentan en contra del internalismo. Entonces la idea sería, si tenemos a alguien que quiere hacer algo malo, o sea, las preferencias son inmorales, pero además tienen creencias falsas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un caso donde podemos apelar al hecho de que por tener creencias falsas sanciona el internalismo una acción que es moralmente inaceptable. Entonces este es el tipo, el neonazi consistente de Williamson. Entonces es el tipo de caso en donde purgamos de toda inconsistencia interna al neonazi, porque mucha gente diría hay inconsistencia interna de los nazis históricos reales. Entonces los purgamos de toda inconsistencia interna y hacemos que las creencias sean coherentes entre sí. No hay manera de encontrar una inconsistencia en el conjunto de creencias de esta gente, y simplemente tienen creencias falsas acerca de qué es lo que están justificados en hacer. O sea, creen, de vuelta, hay que exterminar a este grupo de personas, la manera de hacerlo es la siguiente, y está bien que yo haga lo que dictamina la racionalidad acerca de qué debo hacer en esta situación. Pero mi defensa del internalismo con respecto a esto es que, de vuelta aquí, el culpable obvio de por qué la acción está mal no son las creencias. Nota aparte, la consistencia no es suficiente para la justificación epistémica de acuerdo con ningún internalista que yo conozca. O sea, eso es tremendamente débil. Hay sistemas de creencias consistentes que son obviamente injustificados. Entonces eso tiene que ver con lo que decía al principio. Pero supongamos que decimos algo más que meramente consistencia. Están justificados de acuerdo con todos cánones internalistas. Pero si eso pasa, o sea, si modificamos el caso de manera tal que no es meramente consistente, sino que está justificado de acuerdo con cánones internalistas, va a ser un caso bien difícil de crear. No digo que va a ser imposible, pero va a ser un caso bien difícil de crear. Porque, por ejemplo, uno tiene que estar justificado en crear cosas que es difícil ver cómo puede estar justificado uno en crear. Con respecto a cuándo es permisible exterminar a un conjunto de personas y cosas de ese estilo. No digo que sea imposible, aunque tampoco digo que estoy convencido de que sea posible, pero lo que sí digo es bien difícil y mucho más difícil que la mera consistencia interna. O sea, ser internalista no quiere decir que uno impone condiciones increíblemente débiles en la justificación. Como por ejemplo la mera consistencia. Débiles en un sentido, difíciles en otro, porque chequear por la consistencia de un conjunto grande de creencias es computacionalmente inalcanzable para cualquier ser humano, pero débiles en el sentido de que va a haber conjuntos de creencias consistentes que no van a estar justificadas de acuerdo con ningún internalista que yo conozca. Pero si es posible crear no ya un neonazi consistente, sino si es posible crear un neonazi que está justificado, todas cuyas creencias están justificadas de acuerdo con el internalismo, entonces la respuesta obvia acerca de por qué lo que hace está mal es las preferencias están mal. No es un problema con las creencias, es un problema con las preferencias. Si todas las creencias estuvieran justificadas de manera internalista y sus preferencias fueran las correctas, entonces no haría algo malo. El hecho de que hace algo moralmente reprobable es una función de que tenga preferencias inaceptables, y las creencias están cumpliendo un papel, eso es cierto, pero la culpa de la inmoralidad de la acción está en las preferencias y no en las creencias. Entonces, en conclusión,
la idea es que tienen razón los externalistas al pensar que hay condiciones epistémicas sobre la acción libre. En principio, presenté algunas dudas sobre los principios puentes que usan, pero yo creo que tienen razón que hay condiciones epistémicas sobre la acción libre. Entonces, hay un puente entre la racionalidad de la acción y la racionalidad de la creencia. Y si pueden haber creencias falsas justificadas, entonces algunas acciones inmorales pueden satisfacer la condición epistémica sobre la acción libre. Si las preferencias son, en ese caso, aceptables, entonces lo que tenemos es el caso de Edipo, el caso de un acto trágico, donde el agente tiene preferencias moralmente aceptables y está justificado, no solo es internamente consistente, sino que está plenamente justificado de acuerdo con cánones internalistas en creer algo falso. Entonces, ¿por qué está justificado en creer algo falso? Y esa justificación va a depender, por ejemplo, de tener evidencia engañosa. ¿Por qué está justificado en creer algo falso? En virtud de tener creencias engañosas. Es por eso que su acto es trágico. Y al calificar un acto de trágico, no es que estoy diciendo está todo bien con el acto, no. La idea es, por supuesto que tiene algo malo. Y podemos hablar más de esto si quieren luego, pero quiero hacer una distinción entre dimensiones de evaluación normativas y dimensiones de evaluación redundantemente, puramente evaluativas, ¿no? Donde la idea es, estoy diciendo, el mundo que resulta porque el sujeto hizo este acto es peor que el que hubiera resultado si hubiera hecho esto otro. Pero para mí eso no tiene importe normativo porque ato el importe normativo a la posibilidad de guiar la acción del sujeto. Entonces, si quieren, hablamos más de eso luego. En el otro caso, si las preferencias están mal, entonces no importa que las creencias sean verdaderas o falsas. O sea, si las creencias son falsas, es posible que sea algo bueno porque es posible que se cancelen las malas preferencias con las creencias falsas y termina siendo algo bueno. Pero si las creencias falsas se mezclan con preferencias moralmente malas, de manera tal que igual resultan en un acto moralmente malo, el culpable son las preferencias, no son las creencias falsas. Bien, podemos hablar más si quieren en las preguntas, pero eso es lo que tengo que decir sobre este argumento. Muchas gracias.